hablaremos de gente luminosa, pero no del modo metafórico, sino del modo más literal. Gente que por alguna razón, generalmente milagrosa, pues alumbraba con el cuerpo, no con linternas ni antorchas. Justino, Gregorio Nacianceno y otros padres de la Iglesia llamaban al bautismo iluminación, fotismos. Se fundaban en dos pasajes de la Epístola a los Hebreos, donde aquellos que habían sido iniciados en el misterio cristiano, es decir, que habían sido bautizados, eran designados con el nombre de foticentes, iluminados. Ya en el siglo II, Justino mencionaba una leyenda según la cual durante un bautismo el río Jordán se incendió. Que se incendie un río es una cosa muy difícil, salvo el caso del Riachuelo, por ejemplo. Pero el Jordán es mucho más difícil de encender, ¿no? Entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado como una llama. La santificación se expresaba por imágenes de fuego o por imágenes resplandecientes. Era esta una de las fuentes doctrinales que apoyaron la creencia de que la perfección espiritual no solo hacía al alma capaz de ver el cuerpo luminoso de Cristo, sino que el cuerpo del mismo santo podía irradiar luz o brillar, en algunos casos, como un fuego ardiente. Aquí van algunos ejemplos de hombres que estaban iluminados en el sentido más literal y también descripción de los inconvenientes que este estado podía acarrear, imagínense, ¿no? Hacia el siglo V, un monje llamado José, qué gracioso, ¿no? Un monje llamado José, está bien, para empezar un cuento, proclamaba que no se podía ser monje si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego. Este hombre visitó una noche al abad Arsenio en el desierto, cuando pudo ver que el pozo en el que vivía Arsenio refulgía, salía luz del pozo. No había allí fuego ninguno. Se acercó y comprobó que era durante la oración cuando el monje Arsenio irradiaba luz. El tipo se ponía a rezar y alumbraba. Dice la historia que José leyó la Biblia bajo la refulgencia que prodigaba generosamente Arsenio. Es decir, a falta de velador, Arsenio proporcionaba la luz indispensable para leer las escrituras durante la noche. En la historia de los ascetas, todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan también que cuando el abad Picenilus, repito, Picenilus era, se encontraba absorto en oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, el autor de esta historia, Cirilo de Citópolis, dice que Justiniano vio en la cabeza de Sabas una gracia divina fulgurante en forma de corona sobre el marote de Sabas, que ya era anciano, ¿no? Esta gracia, esta corona, lanzaba rayos como los rayos solares. Y fue a partir de entonces, atención, que las ilustraciones hagiográficas, es decir, de los santos, se poblaron del famoso aro luciforme que aparece sobre la cabeza de los santos. Yo me preguntaba cuando era chico por qué las estampitas tenían la imagen de los santos con una especie de gorro luminoso, de círculo alrededor de la cabeza del santo. Yo recuerdo habérselo preguntado a mi tía Pichina y mi tía Pichina no me dijo otra cosa. Probablemente que me dejara de molestar. Presentía mi tía Pichina, que era la más devota de la familia, que yo era un poco hereje, que lo preguntaba no por inquietud religiosa, sino más bien para histórica, sino para causarle un cierto malestar. Algunas de estas luminosidades traían problemas, Rolón, ¿eh? A ver. El abad Sisoes relampagueaba, por ejemplo. Yo he conocido gente que tronaba. Pero que relampagueara, no. Un refusilo. Sí, sí. Provocaba destellos que asustaban a sus hermanos, imagínense, ¿no? ¿Qué le parece? Que salían rajando y le pedían, por favor, que sus éxtasis fueran menos frecuentes.
Ya empezó, dice, Sisoes a relampaguear, se quejaban los hermanos. Cuando Sisoes estuvo a punto de morir, su cara brilló como el sol y encandiló a todos. Nadie pudo contemplar su rostro. Sisoes dijo, ahora llega el coro de apóstoles. Y el resplandor de su rostro aumentó todavía más, tanto que iluminó un valle. Finalmente Sisoes se murió, partió tras su último destello ante un cierto alivio de la concurrencia. Sí. Por fin a oscuras. Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se dice que el resplandor de Zaratustra en el vientre de su madre, durante los 3 días anteriores a su nacimiento, era tan intenso que iluminaba todo el pueblo. Calculo eso que estaba dentro de la madre, quiere decir que la madre más bien cubría, por decirlo así, la luz de Zoroastro, ¿no? Sri Ramakrishna, que vivió en la India a comienzos del siglo XIX, se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas. Dice la crónica que su cuerpo parecía todavía más alto y tan ligero como un cuerpo visto en sueños. Se iba haciendo luminoso y el color moreno de su cuerpo tomaba un tinte muy claro. Algunos mitos tibetanos relativos al origen del mundo y del hombre hablan también de luz. Uno de estos mitos cuenta que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo, del cual se formó el universo. Otro relata, otro mito. Otro mito relata que la luz blanca dio nacimiento a un huevo. No el mismo anterior, sino otro, tal vez. De este segundo huevo nació el hombre primordial. Por último, otro mito, cuenta que del vacío nació el ser primordial, ya sin huevo alguno. Sin huevo. Y ¿cuál? Mito. Irradió luz. Bueno, el hombre primordial parece que era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectuó el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales, que son más bien oscuros. En el comienzo, todos los seres eran asexuados y no tenían deseos carnales. Poseían la luz y la irradiaban. Mal negocio para usted, ¿no? Que no tuvieran deseos carnales. Sí. El sol y la luna no existían. Al comienzo, según este mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. A ver. La luz emanaba del cuerpo del varón y esa luminosidad fecundaba la matriz de la mujer. Ajá. El instinto sexual se satisfacía únicamente por la vista, como sigue ocurriendo en algunos casos. Sí. Pero los hombres degeneraron y comenzaron a tocarse con las manos, como algunos versos garantizan. Y finalmente descubrieron la unión sexual. Ajá. Oh, dice. Mirá, esto había sido la famosa unión sexual. Un sindicato. Me parece un club más bien. Sindicato, claro. Unión ferroviaria. Cuando el instinto sexual despertó, Ajá. Apareció la genitalidad, Rolón, Sí. pero entonces la luz se extinguió en los hombres y en las mujeres, y el sol y la luna, que iluminan sin tocarse, aparecieron en el cielo. Y es mejor este mundo que el otro, ¿eh? Yo prefiero andar un poquito oscuro, pero satisfecho. Para algunas sectas cristianas, la de los mesalianos, por ejemplo, la aparición de Jesús en una visión debía ser inexorablemente cegadora. Para los mesalianos, el fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían que Adán poseía también la facultad de resplandecer, pero antes de la caída, en el paraíso. Y parece que esta facultad, la de resplandecer, la de alumbrar, será restituida a los hombres después, cuando todos nos encontremos. Un último cuento que me gusta mucho, más que ningún otro probablemente. San José Oriol era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo XVII. Durante sus estudios
vivió en casa de Catalina Bruguera, una mujer casada, que le dio cobijo, puesto que Oriol era huérfano. Parece que Catalina se entretenía con José Oriol de un modo no demasiado virtuoso, ¿no? Pero él la rechazaba sostenidamente. No. Un día, estaba José Oriol con esta mujer, con Catalina, a ella se le estaba insinuando un cacho y justo entra el marido. Al verlo juntos, el marido sintió sospecha de que su esposa faltase a sus santos deberes, imagínense. Y José Oriol notó esas sospechas. Entonces fue hasta un hogar encendido que había en la sala y metió literalmente las manos en el fuego para demostrar su virtud. Después de un largo rato las sacó ilesas, pero para mayor sorpresa, refulgentes. Sacó las manos y las manos alumbraban. Dicen que, confuso ante aquel prodigio y avergonzado por haber sospechado, el esposo trató cariñosamente a Oriol, quien parece que por 6 días iluminó con sus manos objetos y habitaciones. Me encantó. ¿De dónde? Esto tiene una especie de moraleja, no lo neguemos, que consiste en decir que conviene no acercarse a la mujer del prójimo para, llegado el caso de la aparición del marido, poder poner uno la mano en el fuego sin quemarse y luego aprovechar la refulgencia resultante iluminando las estancias de nuestro domicilio. Es una moraleja un tanto compleja, le digo. No se me ocurre ninguna otra. Lo que sucede es que parece que el culpable de adulterio, cuando pone las manos en el fuego, se quema. Y lo que es peor, no consigue iluminar absolutamente nada. Así que aprendan aquellos oyentes que en este mismo momento están cometiendo adulterio. Sí. No vayan a poner la mano en el fuego. ¿En qué riesgo se están poniendo? El adulterio quema. Esto está muy bien, le digo. ¿A quién quiere dedicar esta charla sobre seres luminosos, querido Rolón? Bueno, a Arsenio, primero, esta especie de velador humano que usaba el amigo para leer el libro sagrado. Sí. A esos seres voyeristas del comienzo, no. Estos que se complacían solamente con la mirada y se fecundaban como si tuvieran rayos X. Claro. Esos no. No, eso no. Más vales a los otros, un poco más oscuritos, claro, pero más deseantes. Bueno, y yo a los acomodadores del cine. ¿Por qué? ¿Que usted los veía como lo ve como seres luminosos? Yo lo veo siempre como seres luminosos. Ajá. Es más, se ve venir un rayo de luz y ese es el acomodador. ¿Qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Sí. Ha dicho Nietzsche a los acomodadores del cine. Bien, hemos resuelto utilizar para amueblar esta pequeña charla el tango que se llama Farolito de Papel, que es una fuente lumínica muy grata. Así que escucharemos la versión clásica de don Carlos Gardel. Adelante.